Buenas noches, abogada, compañeros. Mi nombre es Gina Valesca Bustillo Sauceda. El tema a tratar es el reemplazo de la pena. Según los artículos 74 al 77 y el 80 del nuevo Código Penal, en comparación con los artículos 53 y 61 del Código Penal vigente y el 245 numeral 24 de la Constitución de la República. Y como grupo pues llegamos al análisis siguiente, que el término conmuta no figura en el nuevo Código Penal, sino que estipula la figura de reemplazo de las penas por prisión que no excedan de 5 años. Asimismo, según el artículo 245, numeral 24 de la Constitución de la República, es atribución del presidente el de indultar y conmutar las penas según la ley. Pero según el nuevo Código Penal vigente, el reemplazo por penas es una medida sustitutiva de la cárcel, que esta solamente se concederá por el órgano jurisdiccional competente, y esto ya sea por las condiciones del reo, ya sea por su conducta, por la naturaleza del hecho o por el esfuerzo que tenga el reo de resarcir el daño cometido. Y se aplica más que todo a los reos que no sean habituales. Buenas noches, abogada, compañeros, colegas. Esta noche vamos a hablar del comparativo del análisis e interpretación que se está haciendo actualmente en Honduras sobre el nuevo Código Procesal Penal al Código Penal anterior. Vemos en los artículos, como lo dijo mi compañera Gina anteriormente, vemos unas incongruencias en la parte de las medidas sustitutivas que se están aplicando en dicho artículo. Analizaremos en particular el artículo 74, donde en el artículo 53 se habla de que la pena sustitutiva se aplicará conforme al trabajo comunitario, más en el cambio de la conmutación, de la figura de la conmutación, se está hablando de penas que van de acuerdo al castigo por salario mínimo y también por lo que es penas de 3 a 5 años. Entonces, hemos analizado, vemos que la conmutación pues es la institución de derecho penal mediante el cual se cambia dicha pena. Esta se establece mediante una sentencia judicial. Luego procede al juicio y por una pena menor. En muchos países la facultad la tiene el Poder Legislativo, como ya vimos. Aquí el Poder Legislativo, que es el Congreso Nacional, es quien está haciendo los cambios en referendo a dicho código. Esto con el fin de establecer pues los mecanismos de equilibrio entre los distintos poderes del Estado. Con ese objetivo principal es que se hace. De acuerdo a este análisis, específicamente analizamos en el ejercicio de la conmutación, desaparece lo que es la palabra conmutación y se dice ahora un reemplazo de la pena de prisión, según el artículo 74 del nuevo Código Procesal Civil. Es importante mencionar que la conmutación, como ustedes saben, es familia y pariente de lo que es el indulto y la amnistía. La diferencia entre conmutación e indulto se encuentra en el hecho que mientras la conmutación cambia una pena por otra, cambia por una otra menor, mientras que en el indulto la pena obviamente se extingue, desaparece. ¿Qué pasa si hablamos que entre las consecuencias graves que va a tener este cambio de pena de conmutación es que el reo va a tener accesibilidad a cometer más faltas y ser reincidente? ¿Por qué? Porque no se está actuando de forma severa, de forma enérgica en el cambio o en la conmutación de dichas penas, de estos artículos que se conforman. Entonces se sugiere que dentro de ese análisis de interpretación el mismo sea congruente con el artículo anterior. En el artículo 75 miramos una congruencia en una parte donde reza que a efectos se tendrán en cuenta los intereses de la víctima, el peligro de reintegración delictiva o de reincorporación del condenado a un grupo delictivo organizado o la posible frustración de los fines de prevención general de la pena. ¿Qué significa esto? Que si una persona está en un grupo, en una organización de narcotráfico, en una línea de narcotráfico, esta persona perfectamente puede salir ilesa, libre de una condena, con el simple hecho de, ahí dice, de acuerdo a los efectos que contengan los intereses de la víctima. Entonces, los intereses, ¿a qué se refiere? O sea, deja una
un espacio de ambigüedad donde más que una penalización se está dando lugar a que el hecho no sea condenable. Así se interpreta. Entonces no hay una penalización marcada. Aquí debería de ir insertado una pena que hable de años, ¿verdad? No de que de acuerdo a los conflictos que al imputado convengan prácticamente. Entonces eso es lo que interpretamos en esta. Buenas noches, abogada. Mi nombre es Américo Gure y yo seguiré con el tema. De acuerdo con el artículo 53 del dictamen de este instrumento legal, cada día de multa tiene un valor no menor a 20 lempiras ni mayor a 5.000, cuya extensión es de 10 a 2.000 días. Las penas que no pasen de 5 años pueden ser conmutables en la actualidad con el pago de 10 lempiras por día. Esto nos habla en el artículo 53. En el artículo 76 del actual código se entiende que los arrestos de fin de semana ya no serán necesarios, ya que de pasar en la cárcel se puede pagar una multa o hacer servicio de utilidad pública. Esto quiere decir que el condenado, si no tiene tal presupuesto para hacer el pago de la multa, el condenado puede presentarse y decir que él puede hacer su servicio comunitario ante la comunidad. En el artículo 77 del actual código, en este artículo no podemos hacer una sustitución de pena sobre otra. Ya para finalizar, el artículo 80 del nuevo Código Penal nos dice que si una persona que está sujeta a la suspensión de la ejecución de la pena y esta delinque durante dicho plazo, entonces el órgano competente está obligado a revocar dicha suspensión y ejecutar la pena inmediatamente. Asimismo, no se pueden aplicar las reglas de reemplazo mencionadas o explicadas anteriormente por mis compañeros. Asimismo, aclara en dicho artículo que si esta persona cumple el plazo de suspensión sin delinquir y asimismo cumple con las medidas reguladoras establecidas, siendo estas medidas la prohibición de acudir a determinados lugares o de presentarse regularmente ante órgano competente a rendir cuenta de sus actividades, entonces dicho órgano otorgará el perdón de la pena definitivamente.